Bueno, bienvenidas a todas y a todos a esta tercera diapositiva de funciones lineales del curso de Cálculo 1A 2020. En este caso vamos a analizar un poco la interpretación que tienen los coeficientes de la función lineal, ¿no? El m, denominado pendiente o coeficiente angular, y el término independiente n. Bueno, me refiero brevemente, repasando lo que ya habíamos comentado, lo que tiene que ver con el término independiente n. En efecto, habíamos dicho que ese valor se obtenía cuando le dábamos a la x el valor 0. Cuando x vale 0, el valor funcional es n, o sea, f de 0 es n. Así que la interpretación que tiene este numerito n es que es la ordenada del punto de corte de la gráfica de esta función, que es una recta, con el eje y. Ya lo habíamos visto varias veces, ¿no? Entonces vamos ahora a la interpretación del número m. Para eso consideremos dos puntos distintos de la gráfica de la función lineal, A de coordenadas x1 y su1, y B de coordenadas x2 y su2, con x1 diferente de x2. Prestemos atención que esto quiere decir lo siguiente, ¿no? Que y1 sea la ordenada de un punto de la gráfica, quiere decir que es la imagen del valor x1. O sea, y1 concretamente vale f de x1, que es m por x1 más n, y de modo análogo con la ordenada y su2. Y su2 es f de x2, mx2 más n. Entonces hay una relación entre estos dos valores, ¿no? Si nos planteamos el cociente de la diferencia de ordenadas dividido la diferencia de abscisas, sustituyendo los valores, arriba va a ser f de x2 menos f de x1, todo dividido x2 menos x1, ahora sí, sustituyendo los valores, nos queda m por x2 más n menos m por x1 más n en el numerador, donde observamos enseguida que si aplicamos distributiva con el signo de menos y operamos, ¿qué va a pasar? El n se va a cancelar porque va a quedar n menos n, por lo tanto, termina quedando esto, mx2 menos mx1 sobre x2 menos x1, y ¿cómo podemos simplificar esta expresión? Claramente el número m está como factor común aquí y aquí, así que lo podemos sacar del factor común, y finalmente entonces ahora sí podemos simplificar x2 menos x1, que es un número diferente de 0, obteniendo este resultado notable para esta función, que es que esto da m. O sea, cualesquiera que sean los dos puntos de la gráfica que tomemos, de una función lineal, la diferencia, el cociente entre la diferencia de ordenadas y diferencia de abscisas da siempre el número m. De alguna manera esto justifica que la gráfica es una recta. Así que eso es fundamental, ¿no? La relación que hay entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas de dos puntos cualesquiera de la gráfica de una función lineal es siempre la misma, es una constante, que es el número m. Ahí nuevamente insistimos en eso con esa fórmula, que vamos a llamar coeficiente angular o pendiente de la recta. Para ver esto un poquito gráficamente o geométricamente, acá dibujé una recta cualquiera, la gráfica de una función f de x igual mx más n cualquiera, genérica, aunque enseguida vamos a ver que en realidad la dibujé para una pendiente positiva. Entonces, tomemos un punto x1 cualquiera del dominio, hallamos su imagen, para eso gráficamente lo que hay que hacer es ir por la paralela al eje OY hasta intersectar con la curva, luego paralela por el eje OX hasta llegar al eje OY, y así obtenemos la imagen de x1, que es y1. Tomemos ahora, eso indica que el punto de coordenadas x1 y y1 está en la gráfica. Hacemos lo mismo con otro valor, tomamos un valor x2, para hallar su imagen por esta función, vamos hasta la gráfica, luego hasta el eje Y, y hasta ahí está y2, la imagen de x2. O sea, eso es lo que quiere decir que el punto de coordenadas x2 y y2 está en la gráfica de esta función. Bueno, para estudiar ahora la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas, nos conviene hacer esto, prolongar esta paralela al eje X, de donde acá nos queda un triángulo rectángulo, en donde claramente fíjense lo siguiente, el valor y2 menos y1 es esta distancia, ¿no? Que se puede ver acá, en este triángulo. Y la diferencia x2 menos x1, que es esta distancia, también se puede ver acá. O sea, la diferencia de abscisas es la medida de este cateto del triángulo,
y la diferencia de ordenadas la medida de este otro cateto. Si nos concentramos en ese triángulo rectángulo, vemos justamente que la relación existente, tenemos un triángulo rectángulo en donde acá tenemos un ángulo, y justamente la relación que hay, el cociente que hay entre este que viene a ser el cateto opuesto al ángulo y este que es el cateto adyacente al ángulo, esa relación es conocida de la trigonometría y es lo que se suele denominar la tangente trigonométrica de ese ángulo, que podemos llamar alfa por lo menos. Entonces resulta que cualesquiera que sean los dos puntos que tomemos de esta recta, la diferencia, el cociente entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas es la tangente trigonométrica del ángulo que la recta forma con cualquier horizontal, en particular con el eje X. Y entonces esa es la interpretación del coeficiente angular de la pendiente M. La pendiente M es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el eje de las X. Bueno, por ejemplo, si graficamos la función f de x igual a x, que ya la habíamos visto, el coeficiente angular a la pendiente acá vale 1, y entonces, ¿cuál es este ángulo? Es un ángulo cuya tangente trigonométrica vale 1, y eso sabemos que es 45 grados. Todas las rectas de pendiente positiva que tengan pendiente más grande que 1 van a tener una inclinación mayor que esta recta, y con pendiente positiva menor que 1, una inclinación menor. Por ejemplo, bueno, ese ángulo es 45 grados, como decíamos. Toda recta que tenga pendiente más grande que 1 va a formar un ángulo mayor de 45 grados que con el eje X. Por ejemplo, acá estamos graficando la función lineal g de x igual 3x, que tiene pendiente 3. Se ve como efectivamente forma un ángulo más grande que 45 grados con el eje X. Acá una recta de pendiente negativa, que estamos graficando h de x igual menos un medio de x. Las rectas de pendiente negativa van a tener este otro tipo de inclinación. Entonces, según el coeficiente angular, podemos tener idea de la inclinación de la recta. Como ya sabemos, cuando la pendiente es 0, la función es constante, ya lo habíamos analizado. Cuando la pendiente sea positiva, la función lineal es estrictamente creciente, y a su vez, cuanto mayor sea la pendiente, mayor será el ángulo que forma la recta con el eje OX. Cuando la pendiente sea negativa, es al revés, la función es estrictamente decreciente. Y otra observación que podemos hacer es que, cuidado, si bien la gráfica de toda función lineal es una recta en el plano, las rectas paralelas al eje OY no constituyen la gráfica de ninguna función, ¿no? Porque no puede haber una función cuya gráfica sea una recta paralela al eje OY. Lo dejamos para que lo piensen eso, porque es así, ¿no? Bueno, creo que en este momento ya están en condiciones de trabajar en los ejercicios 1.1.1 y 1.1.2, y en las próximas diapositivas continuaremos con funciones lineales.